Hoy vamos a meternos de lleno en una de las fábulas de ciencia ficción, bueno, más ingeniosas y profundas que se han escrito. Es un relato que nos hace preguntarnos, ¿cuáles son los límites de la creación y qué pasa con las consecuencias de la envidia? Acompáñenme a desgranar esta historia increíble de Stanislaw Lem, ¿Cómo se salvó el mundo? Y todo arranca aquí, en la colección Fábulas de Robots, del gran Stanislaw Lem. Pero, ojo, no estamos hablando de una historia de ciencia ficción típica, ¿eh? Nada de naves espaciales y batallas láser. No, no. Esto es más bien un cuento filosófico, una especie de leyenda para una era de máquinas que piensan y que se atreve a explorar ideas, gigantescas. El relato nos engancha desde el primer momento con una pregunta que, suena a paradoja, ¿no? Casi un acertijo sin solución. ¿Se puede crear la nada? ¿Es algo que se puede hacer? Pues agárrense, porque esta es la pregunta que va a desatar una catástrofe de proporciones cósmicas. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. La historia nos va a presentar a un inventor, un verdadero genio, y su creación más ambiciosa. Se trata de una máquina con un poder que es prácticamente ilimitado, pero, y aquí viene lo interesante, con una restricción pero que muy particular. Y aquí lo tenemos. Conozcan a Trull. Él es el protagonista, un constructor brillante, súper orgulloso de su ingenio, ¿saben? De esos que siempre están listos para demostrar que son el mejor inventor del universo. Y justo para probarlo, acaba de terminar su obra maestra. El poder de esta máquina era tan grande como raro. Podía fabricar literalmente cualquier cosa que se nos ocurra, desde algo tan simple como navajas hasta cosas súper abstractas como neutrones o incluso seres mitológicos como ninfas. Imagínense. La única pequeña restricción a su poder creativo era que el nombre del objeto tenía que empezar con la letra N. Una limitación un poco extraña, sí, pero que apenas nos da una idea de su increíble capacidad. Pero claro, como en toda buena fábula, nuestro genio tiene un rival. Y la llegada de este personaje va a llevar la lógica de la máquina hasta su límite, hasta el punto de quiebre, desatando el verdadero conflicto de la historia. Aquí es donde todo empieza a complicarse. Y aquí entra en escena Clapaucio. Él también es un gran constructor, no nos equivoquemos, pero está consumido por la envidia. Simplemente no soporta el éxito de Trull. Así que, ¿qué hace? Decide poner a prueba la máquina con el desafío más retorcido, el más filosófico que se le puede ocurrir. Todo para intentar humillar a su rival. Y este es el reto. Clapaucio le pide a la máquina que haga la nada. Una orden que suena a trampa, ¿verdad? A una imposibilidad lógica. O sea, ¿cómo se puede hacer la ausencia de todo? Parece un jaque mate perfecto para Trull y su super invento. Pero entonces, la máquina, con una calma que de verdad da miedo, acepta el encargo. Y su respuesta, te congela la sangre. Entiende perfectamente el concepto. ¿Por qué? Pues porque, claro, nada y no existencia empiezan con N. El punto clave aquí es que la máquina no lo ve como una paradoja. Para ella, es simplemente una instrucción más que debe cumplir. Y en este preciso instante, la discusión filosófica se acaba. Esto se convierte en una emergencia existencial, en tiempo real. La máquina se pone a trabajar y la realidad misma, empieza a desmoronarse, pieza por pieza. Así que la máquina se pone manos a la obra. Y con una lógica implacable, empieza por lo obvio. Nenúfares, nécoras, nimbos, todo lo que empieza con N, simplemente deja de existir. Al principio Clapaucio hasta se ríe, ¿no? Está súper confiado, piensa que es un truco, que la máquina solo está siguiendo su programación al pie de la letra, de forma limitada. Pero es justo aquí donde el horror empieza de verdad. Porque el proceso de borrado no se detiene en la letra N. De repente, el universo empieza a perder cosas que no tienen nada que ver con esa letra. Y el pánico, poco a poco, empieza a reemplazar esa arrogancia de Clapaucio. Y entonces, todo se acelera de forma catastrófica. Las pimas desaparecen, los grismelos se esfuman, las cambucelas y las queridas murquías se desvanecen en un solo instante. El cosmos, que antes estaba lleno de estas maravillas, se está vaciando a un ritmo que no se puede creer, ahí, delante de sus ojos. Y la máquina lo explica con una lógica que es al mismo tiempo impecable y aterradora. Para crear algo, sí, necesita la letra N, pero para eliminar, para hacerla nada, ahí no tiene ninguna limitación. Entiende perfectamente que aniquilar es solo el reverso de crear, y en eso es universalmente poderosa.
Y bueno, esto nos lleva directamente al clímax. El universo entero está a punto de ser borrado, y todo por un simple acto de envidia. La salvación llega, sí, pero en el último segundo. Y va a dejar una cicatriz imborrable en el mismísimo tejino de la realidad. Clapaucio, al ver cómo sus queridas Murquías y... bueno, el universo entero, se están desvaneciendo, entra en pánico total. Grita, desesperado, para que todo se detenga. Ya no es un juego, ya no es un desafío intelectual. Se da cuenta de que es literalmente el fin de todo. Y la máquina obedece, se detiene, el apocalipsis se cancela. Pero el daño ya está hecho. El universo que queda después de esto ya no es ni de lejos el mismo que existía antes del arrogante reto de Clapaucio. El resultado es un universo que se salvó, sí, pero que quedó herido para siempre. Donde antes había un cielo vibrante lleno de maravillas como las grismacas y las guadolisas, ahora solo queda un vacío oscuro, con apenas unos puntitos de estrellas. El universo quedó vaciado, perforado, para siempre. Y aquí es donde Lem nos regala una explicación mítica, súper poética, para un fenómeno cósmico que sí es real. Esos agujeros que la máquina fue dejando en su proceso de borrado son, dentro de la historia, nada más y nada menos que el origen de los agujeros negros. Es la nada que ahora acecha, ahí, entre las estrellas. Y el punto clave aquí es este. La nada que creó la máquina no es un simple vacío, ¿eh? Es una no existencia activa, una carencia perfecta. O sea, es una fuerza, es la presencia de la ausencia, que ahora forma parte fundamental de nuestro universo. Al final la historia nos deja con una sensación de profunda melancolía. El mundo se salvó, es verdad, pero el costo fue terrible. Toda esa belleza, esa riqueza que se perdió en un solo instante de arrogancia es irrecuperable. Es una pérdida permanente, un eco de lo que ya nunca más volverá a ser. Y así, esta fábula de Rabot se convierte en un espejo. Nos muestra cómo la envidia puede llegar a desear la destrucción, solo por ganar una discusión. Pero, y esto es quizá lo más importante, nos advierte sobre el peligro de crear poderes que no entendemos del todo. Un poder que, siguiendo su propia lógica, puede traer consecuencias imborrables. La historia nos deja pensando, ¿estamos realmente preparados para las herramientas que construimos? ¿Estamos listos para las órdenes que, una vez dadas, tal vez ya no podamos deshacer?